Hola amigos, bienvenidos a Automotor Colombia. No olvides suscribirte y activar la campanita. En Bogotá se están ahorrando 12 millones de dólares al bajar la velocidad vial. Reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora no solo salva vidas, también ahorra mucho dinero. Si no nos suena como buena noticia que hubo 46 muertes menos en octubre de 2018 y diciembre de 2019 por reducir la velocidad en las calles, puede que sí nos suene bien que en ese mismo periodo, al evitar esas muertes, la ciudad se ahorró 12,6 millones de dólares en gastos. Datos facilitados por Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety Colombia, que guían la estrategia Visión Cero en Bogotá de la mano de la Secretaría Distrital de Movilidad, indican que la inversión en estudios técnicos, cambios de señalización, el incremento de puestos y operativos de control policial y campañas de comunicación para cambiar comportamientos frente a la seguridad vial fue rentable. Entre 2017 y 2019 se invirtieron 2,3 millones de dólares y haciendo cuentas, la relación costo-beneficio fue de 5,82 millones de dólares. Que la ciudad se hubiese ahorrado en un año 12,6 millones de dólares no es cosa menor. Ese dinero podría servir para construir 12 kilómetros de ciclorrutas, construir 31.000 metros cuadrados de espacio público, recuperar 80 kilómetros de malla vial y construir 2 nuevos colegios públicos. Bajarle a la velocidad no solo salva vidas, sino que salva la economía. Es tanta la gravedad del problema que la OMS le dedicó una década para abordarlo. Y de hecho las Naciones Unidas están considerando ampliar el plazo. Cada año en el mundo tenemos 1,3 millones de personas que fallecen por accidentes de alta velocidad y más 50 millones de personas que quedan heridas, afirma Claudia Adriasola, directora del Programa de Salud y Seguridad Vial del World Resources Institute, una de las organizaciones aliadas de la iniciativa Bloomberg, e ilustra cómo la siniestralidad impacta la economía. Un estudio en Corea del Sur investigó que la gente que se recuperaba después de un accidente grave, 2 años en promedio, esa persona regresa a trabajar y su salario va a verse reducido en un 40%. Hay que ver cómo se afectan las familias. Eso por el lado de los sobrevivientes. Pero los costos de los fallecidos es enorme. Se calcula que las muertes en vías le han costado a Bogotá en los últimos 5 años, en promedio, más de 153 millones de dólares cada año. Solo en 2019 fallecieron 505 personas por accidentes de tránsito y eso costó 143,5 millones de dólares. Esos costos se basan en la metodología del estudio Fortaleciendo de la Seguridad Vial en el Transporte Urbano, el caso de Bogotá, de la Universidad de los Andes, que tiene en cuenta los costos de administración, de la atención médica a víctimas de accidentes, de los daños a bienes y los inherentes, funerarios, incapacidades y los asociados a fatalidades. Para tener una idea de las dimensiones de la pérdida de estos 143,5 millones de dólares, hay que tener en cuenta que este monto es superior al presupuesto de 2019 para varias entidades públicas. Pero más allá de lo económico, cada vida perdida por las altas velocidades es una tragedia y un fallo más en el avance hacia la construcción de ciudades humanas y sostenibles, la nueva meta urbana en el mundo. Bogotá es una ciudad que está muy avanzada en términos de movilidad sostenible, que tiene la base, pero la movilidad sostenible está basada en gente que camina, que monta bicicleta. No podemos tener ambas cosas, velocidades altas y ciudades sostenibles. Tenemos que hacer un balance. No pedimos que carros y motos vayan a 10 kilómetros por hora, pero sí a velocidades de ciudades humanas, explica Adriasola y llama la atención sobre algo. De por sí, la congestión ya hace que la velocidad promedio en estas ciudades grandes sea de 15 o 20 kilómetros por hora. Este quizá es uno de los peros a derrumbar para avanzar en la meta de Visión Cero, la creencia de que reducir las velocidades crea gran tráfico y caos.
El programa de gestión de la velocidad publicado por la Alcaldía de Bogotá en 2019 indica que para reducir la velocidad de la avenida 1 de Mayo de 60 a 50 km por hora, la modelación indicó que tan solo aumentó en 14 segundos el tiempo de viaje en hora pico en el sentido oriente-occidente y en un segundo en sentido occidente-oriente. En las horas valle, el tiempo de viaje disminuyó 14 segundos en ambos sentidos viales. La medida se implementó en marzo de 2019 y a corte de abril ya se habían reportado 7 fallecidos menos que en ese mismo periodo de 2018. Retomando la conversación con Ariasola, todo significa que reducir la velocidad en Bogotá es cuestión de coherencia. Hablar de velocidad en una ciudad sostenible es fundamental. No podemos tener una ciudad que le da a 8 cuadras a un vehículo para que vaya a una velocidad que quiera, 70 u 80 kilómetros, y que le pida a una abuela o una mamá con sus hijos caminar 8 cuadras para poder cruzar la calle. Dice la experta que conoce de primera mano el caso de Bogotá y analiza el de otras ciudades en el mundo. Afuera, la tendencia apunta a lo mismo. Anne Hidalgo, alcaldesa reelecta de París, apunta a volver la capital francesa una ciudad de 30 km por hora, con algunas excepciones. Y Adriasola recuerda el ejemplo de Oslo, Noruega, que en 2019 logró alcanzar la visión cero. Ninguna persona murió por accidentes de tránsito. Un artículo de The Guardian indica que Helsinki, Finlandia, también logró la meta. El truco de Oslo, dice la nota, fue poner el límite de 30 km por hora y desincentivar la movilidad motorizada en sectores con actores vulnerables. Hay que decirlo, hay una brecha entre Europa y América Latina en este tema. Europa se ha concentrado mucho en hacer investigación de accidentes de tránsito en sus universidades. Esto empezó en los años 70, cuando Europa y Estados Unidos tuvieron el embargo del petróleo, y para reducir el consumo le bajaron a los índices de velocidad. Cuando terminó el embargo, vieron que la cantidad de muertos por accidentes de tránsito había bajado. Entendieron que el tema de seguridad vial era cuestión de comportamiento, dice Adriasola, pero trata de alentar el avance al otro lado del planeta. En Latinoamérica, esta discusión está empezando hasta ahora, y una de las ciudades líderes ha sido Bogotá. Yo creo que una progresión natural y a donde vamos a tener que llegar. Nos hemos mal acostumbrado a aceptar velocidades tan altas. Bogotá hoy. El coronavirus llegó a Bogotá para acelerar cambios, entre ellos los de velocidad y seguridad vial. En mayo, la alcaldesa Claudia López anunció la decisión de implementar el límite máximo de velocidad de la ciudad en 50 km por hora. Con algunas excepciones para los 60 km por hora y para los corredores que ya manejaran velocidades inferiores. Las modelaciones les indicaron que esto permitiría salvar 268 vidas entre 2020 y 2023. Con esta medida queremos proteger la vida de todos los bogotanos, pues recordemos que en un viaje típico de 10 kilómetros, la diferencia entre ir a 50 kilómetros y 60 kilómetros es mínima, de apenas segundos. En viajes más largos es de solo 1 minuto y medio. En cambio, al bajar la velocidad sí estamos notando una diferencia al salvar vidas, dijo en su momento el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán. Darío Hidalgo, experto en movilidad y seguridad vial, le ha seguido la pista a esta y otras medidas. A su juicio, el efecto fue positivo, pero pudo ser mejor. Durante la pandemia se ha reducido la siniestralidad, pero no de forma proporcional a la reducción de actividad. Bogotá ha reducido más que proporcionalmente al resto del país, lo cual puede ser resultado del establecimiento de velocidad límite urbana de 50 km por hora y la aplicación de cámaras salvavidas durante el mes de mayo. Pero al mismo tiempo, las calles y avenidas más vacías incentivan a mayor velocidad. Esa mayor velocidad ha tenido incidencia en muertes de peatones, especialmente en horas nocturnas, menciona Hidalgo. Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ANSV, según el reporte de Medicina Legal, tomadas por Hidalgo, los fallecidos por accidentes viales se redujeron en un 31,33% en Bogotá entre enero y junio de 2020, con respecto a ese mismo periodo en 2019.
El mes con mejores resultados fue mayo, cuando la reducción llegó al 55%. En mayo de 2019 murieron 49 personas en las calles, en 2020, 22. Hidalgo además observa que los datos de este año arrojan algo revelador. 2020 es el primer año donde los usuarios de moto superan a los peatones como principales víctimas fatales. Entre enero y junio habían muerto 61 motociclistas y 52 peatones. Lo más importante en este momento es que la velocidad tiene que estar marcada y debe respetarse. Hay que revisar también en qué zonas debemos trabajar y tener un foco para los motociclistas, menciona Adriasola. La buena noticia es que el número de ciclistas fallecidos por accidentes se dio. Fueron 30 en enero-junio de 2019 y 28 en enero-junio de 2020. Las tareas son bastantes. Se requiere una combinación de diseño de infraestructura, señalización, campañas y control. Infraestructura que lleve a conductores a ir más despacio, con radios de curvatura más cerrados y anchos de carril más angostos en arterias, y con elementos de pacificación de tráfico, como reductores de velocidad y chicanas en vías locales. En campañas, divulgar el impacto negativo de la velocidad de la seguridad y el poco impacto que tienen los límites de velocidad en los tiempos de viaje. En control son esenciales los puntos de verificación por policía de tránsito y las cámaras salvavidas, dispositivos electrónicos. Enumera Hidalgo y dice: en el futuro espero que las personas rechacemos la velocidad como un valor positivo en el tránsito de las ciudades. ¿Crees que la reducción de velocidad vial implementada en Europa pueda funcionar en Colombia? Déjanos tus comentarios.